Ya que estás hablando de esto, también respecto, ya que hablas de la ayahuasca, también salvando las distancias, el tema del LSD, por ejemplo, se habla mucho de este consumo, de destruir las barreras identitarias, ¿no? De reformular un poco tu relación con la sociedad, con la cultura. ¿Hay alguna evidencia de esto a nivel en tu campo de estudio? ¿Se puede relacionar también con lo estudiado en la ayahuasca? No sé, si Vale. podrías decir al respecto. Con, con el uso un poco, ¿quieres decir como para encontrarte a ti mismo, romper tu propia... Claro, Mm, es que eso es interesante porque no hay, al menos hasta donde yo, mucho, no en el sentido, digamos que la gente lo busca, ¿no? De cómo consigue la droga que te encuentres a ti mismo. Es que eso cómo haces el experimento, ¿no? Digamos, hay claro, unas claro. ciertas... no digo que no se pueda conseguir, digo que primero estamos intentando entender exactamente cómo funcionan las cosas a nivel muy básico para luego, digamos, esas grandes preguntas. Yo el problema que veo ahí, que es lo que advertía este experto, concretamente con la ayahuasca, pero se aplica con el SD y todo eso, es volvemos a lo mismo, es tú estar mal y como último recurso tomarte estas sustancias y claro, como estás mal es que muy probablemente tu experiencia va a ser horrible, independientemente de que podríamos hablar de que no sé, si a lo mejor te puede, ¿por qué tienes que recurrir a una droga para reflexionar sobre ti mismo? Sí. ¿Por qué no leyendo un libro, o yendo al cine? O por qué no con una charla con los amigos? ¿No? Hay cosas muy interesantes del entorno social. Por ejemplo, ahora vuelvo un momento a la ayahuasca y la parte que ahora se está mirando a lo mejor más médica que me parece interesante, pero en la parte social en drogas, en el tema más de adicción, hay distintas preguntas, ¿no? De por qué la gente se vuelve adicta. Y una cosa muy interesante, aunque digamos que siempre hay un grado de discusión y tal, pero es que hay muchas drogas que se suministran a mucha gente y muy poca gente se vuelve adicta. Esta paradoja es en el ámbito médico, ¿no? En el ámbito de metemos opioides como la morfina o derivados a muchísima gente en operaciones y solo un porcentaje, digamos, relativamente bajo se vuelve adicta. Mientras que gente que no la operamos y que en otras condiciones se la toma recreativamente, sí que digamos que se vuelven con más frecuencia adictos, ¿no? A estas sustancias. Entonces no hay una única explicación, pero hay, por ejemplo, experimentos muy interesantes con ratones y que luego se ha ido mirando que van de que, por ejemplo, una tendencia a ser más o menos susceptible a volverte adicto a las drogas no solo depende de ti, de tu propia sensibilidad, que eso también existe, sino de tu situación social. Por ejemplo, los experimentos clásicos primeros, que son simplistas, pero se entiende muy bien, era con ratones. Y entonces a los ratones hay experimentos que tú puedes hacer que básicamente los vuelves adictos. Le tienen que dar una palanquita para suministrarse. Entonces se dieron cuenta que los ratones que los colocaban en lo que se llaman entornos enriquecidos, que tenían más juguetes, más interacciones sociales, era mucho más difícil o eran menos susceptibles a volverse adictos que aquellos ratones que estaban completamente aislados. Entonces, eso es una lectura interesante, ¿no? Las drogas y la parte social es, desde mi punto de vista, muy relevante. Yo, por ejemplo, en el máster de audiovisual, yo hice un documental con dos compañeros míos, hicimos un documental sobre Outside Edge, que es una compañía de teatro que está compuesta por drogadictos en recuperación. Y es una compañía solo compuesta por drogadictos y te das cuenta que era, digamos que esa conexión social que montaban gracias al teatro era de mucha ayuda y seguramente les ayudaba mucho a estar limpios, porque además era un entorno social en el cual se cuidaban mucho entre ellos
y constantemente hablaban de las adicciones, porque las obras exploraban eso, ¿no? Y entonces socialmente se volvían mucho más sanos y eso, digamos, que les protegía o les ayudaba a evitar recaídas. O si las tenían, pues eran en general menos graves, digamos. Claro, Dentro de que todo. Al final es muy, muy vasta la influencia del ambiente, del contexto, en todo ese tipo de situaciones.